observaciones que valen la pena comentarlas. En términos generales, la mayoría ha cumplido. Si bien es cierto, no han tenido en cuenta lo que se les indicó, pero en términos generales han cumplido. Eso ya lo van a ver en su nota del trabajo mismo. Entre las observaciones que hay en su trabajo son las siguientes. Muchos han puesto el título incompleto, ¿no? En la carátula. El trabajo, si ustedes han visto, es Ley de Recursos Hídricos y su reglamento. En ningún lado dice resumen, en ningún lado dice sinopsis, un montón de cosas que ustedes no sé de dónde sacan. Ahora, si uno pone una cosa como resumen o como sinopsis, tiene que saber lo que está escribiendo. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre sinopsis y resumen? Es cuando lo sepan, lo colocan. El trabajo realmente es la Ley de Recursos Hídricos número tal y su reglamento número tal. Ese era el trabajo. No era resumen, el título del trabajo no es resumen, no es sinopsis, no es nada, no es de otra cosa. Era la ley y su reglamento. La otra observación es que al inicio del curso se presentó en las diapositivas la forma de cómo ustedes deben enviar los archivos digitales. Unos han puesto en el archivo digital resumen de la ley fulana de tal, 20 letras, al final 20 palabras más, su nombre completo, año y todo un montón de cosas. Muchos ni siquiera han puesto su nombre, no han puesto nada, ni siquiera el aula, el grupo. Se les indicó eso porque yo he tenido que sacarlo del spam para verlo y comparar con el físico que han entregado. Desde el primer día de clase se les ha indicado. Eso a mí me da ya una idea del estudiante. Se supone que o prestas atención o no prestas atención. Si cumples lo que se te indica o no cumples lo que se te indica. Se les ha dado por escrito. Está en las diapositivas. En la primera diapositiva está el formato del archivo digital. Y lo han enviado como ustedes han creído conveniente. En otro, digamos, observación que hay es que algunos han escrito a doble columna. Se supone que digamos, el trabajo han debido elaborarlo bajo las normas Vancouver. Se les ha dicho eso, porque eso lo exige la universidad en los trabajos. Ingeniería utiliza el estilo Vancouver. Y cuando uno utiliza el estilo Vancouver, no es solo para las referencias bibliográficas. Muchos creen que estilo Vancouver es solo referenciar. No es así. El estilo Vancouver es un estilo completo de cómo uno presenta los trabajos científicos, los trabajos de investigación, los trabajos que a ustedes como estudiantes les solicitan. Y en el estilo Vancouver, que también utiliza la universidad para que ustedes presenten sus trabajos de tesis, sus monografías, todo eso, tiene una normativa, tiene una especificación técnica de cómo deben elaborarlo. Este trabajo básicamente ha servido para eso, para ver hasta qué medida ustedes cumplen lo que se les solicita y bajo qué términos lo desarrollan. A pesar de que se les ha dado, lo han hecho como han querido. Por ejemplo, el estilo Vancouver les da unas dimensiones de margen.
Se supone que en el margen izquierdo de la página debe ser más ancho que el derecho. La razón es que por el lado izquierdo uno puede empastar, coser, no lo sé, archivar el trabajo. Ese es más ancho. El lado derecho tiene que tener cierta separación para que no se deteriore. Y el lado superior e inferior deben tener la misma altura. Me parece 3 centímetros. Cuando ustedes ven el documento que hay en la página de la universidad, donde todo el mundo entra, donde ustedes entran, ya están en 7º ciclo, se supone que han entrado ya 3 años y medio a esa página. Hay un documento oficial que es para elaborar tesis. Eso para elaborar tesis, el mismo modelo de que ustedes deben usar para elaborar sus trabajos. Y ahí está lo que es el margen, está qué forma deben tener los gráficos, qué forma deben tener las tablas, cómo debe ir el orden de su nombre y apellido, tienen que ver la numeración, el orden de los componentes del trabajo, carátula, índice, el cuerpo del trabajo, las referencias. Entonces, jóvenes, ustedes tienen que leer esa partecita de la documentación oficial de la universidad. Una, porque es algo que ustedes deben acostumbrarse a hacer y acostumbrarse a hacer bien. Cada uno de ustedes lo ha hecho el trabajo como ha querido, como se les ha ocurrido y como me imagino, como el tiempo les ha permitido. Y eso no es la razón. Ustedes en la universidad están presentando un informe, entre comillas, científico, porque está entrando el resumen, la forma de cómo ustedes lo están interpretando, cómo lo están comprimiendo esa ley para que les salga en 10 páginas. Hacerlo en 10 páginas, la ley ha sido algo irracional, pero quería ver cómo lo hacían. Hay 3 o 4 de ustedes en las 2 aulas que lo ha hecho realmente magnífico. Han resumido de una forma muy, muy correcta. Y en su momento yo eso lo haré de repente unas diapositivas y les haré llegar, porque ya engloba el total de la norma. Lo más importante para ingeniería. No sé si lo han leído, no sé si lo han sacado de algún video, no sé si lo han sacado de alguna diapositiva, no lo sé, pero está muy bien redactado, muy bien hecho. Ojalá que lo hayan hecho, que sea algo normal en sus trabajos. El otro asunto es que cuando se les da para que coloquen las referencias, muchos de ustedes lo que han hecho es ir a la página web, a la internet, copiar la información, pegarlo y listo. Y la información se supone que como referencia han copiado el de la página web que han sacado y lo han puesto. Pero si ustedes leen el documento donde dice la forma de cómo elaboran su tesis, dice que deben referirse a la referencia primigenia, dice. Cuando hablamos de primigenia significa que deben ir para consultar la bibliografía a quien hizo la norma. Y el que lo hizo la norma es el Congreso. Y lo publican en el peruano. Se supone que ustedes, si han querido poner una norma, una referencia, han de ir página del Congreso o el peruano de normas legales y ponerlo eso. Pero unos inclusive, para que tengan ustedes idea de lo que están haciendo, en las referencias, han colocado una página en inglés de un estudio jurídico, me parece, no sé de dónde es, donde está la norma de recursos cívicos. Debe ser de alguna empresa que desarrolla sus actividades acá en el Perú y tiene algún problema o alguna cosa y tienen que conocer la ley. Ellos lo conocen más que nosotros, nuestra ley. Y ustedes lo han sacado como referencia bibliográfica de esa empresa. O sea,
Tenemos un diario oficial, el peruano, de nuestras normas y leyes, y ustedes ni lo consultan. Y el estilo Vancouver o cualquier otro estilo dice que para referencia deben irse ustedes a la referencia primigenia, a quien elabora el texto, y el que lo elabora así el Congreso. Y a las finales el que lo publica, la editora, es el peruano. Otra observación que también es saltante, y eso ya es general en todos, en las letras. Según el documento esto de la elaboración de tesis, dice que las letras deben ser Times las Newman Roman, la Arial, otro tipo de letra más de una altura de 12, dice, y con un interlineado de 1.5 o algo así, o 2 creo me parece. Y de los títulos no habla. Lo que habla es que ustedes lo pueden resaltar y todo ese tipo de cosas. Pero ustedes han puesto en el cuerpo del texto letra 8. Me imagino que para que les alcance. Y los títulos 12, 14, 16, 18 hasta 24 de altura. Entonces, si no tienen espacio para poner el texto que necesitan, ¿cómo pueden ampliar todos los títulos? Y la razón es simple, porque ustedes lo han copiado de esa forma. Es así de simple, no hay otra razón para eso. ¿Ya? Letras desproporcionadas, títulos de inmensuradamente grandes. Otra observación es que algunos han escrito a dos caras. Se supone que se escribe en una sola cara. Cuando yo les he pedido papel reciclado, tiene el mismo concepto. De que la cara escrita que ya no sirve está atrás, que no lo voy a leer. Lo que voy a leer es la primera cara, donde ustedes han utilizado ese papel reciclado a beneficio de los arbolitos de Pucallpa. Ustedes saben que 2 millares de papel sale de un árbol, ¿no? Más o menos esa es la idea. Entonces, si hemos utilizado 2 millares, hemos salvado 2 arbolitos. Esa era la idea. Pero ustedes, algunos han utilizado papel limpio y a dos caras. El trabajo era para 10 páginas. Si han utilizado dos caras, significa que lo han hecho en 20 páginas. No han cumplido con lo que se les ha ordenado. Otra observación resaltante es sobre los colores que utilizan. Cuando ustedes elaboran un trabajo, se supone que el trabajo lo hacen con la mejor capacidad que tienen, con lo mejor de ustedes, con la mejor predisposición, con la mejor de sus capacidades. Desarrollan, comprimen, extraen todo y lo plasman en un documento. Como lo han hecho ustedes de esa forma, está tan bien hecho de que yo como profesor quiero sacarle fotocopia para tener una referencia de ese tema. Pero con sus trabajos no puedo hacer eso, porque los colores son tan vivos y algunos tan oscuros que la fotocopia lo saca oscura y no se notan las letras. Por eso, cuando uno elabora un trabajo, utiliza colores claros donde la fotocopia o el fotocopiado no deteriore al extremo la legibilidad o la visibilidad de las letras del trabajo. Así que los que han utilizado letras de colores oscuros, donde le sacas copia y queda una mancha negra, su trabajo se puede ver muy bonito en original. Pero cuando le sacan copia, no sirve para nada porque ya no se entiende. O sea, lo han hecho un trabajo solo para ustedes y para el profesor. Y esa no es la idea. ¿Ya? Bien, en términos generales, como les repito, el trabajo lo han cumplido. Deben tener ustedes más precisión en lo que redactan, hacen. Traten de leer esos documentos de la universidad para que tengan una idea de los errores que también han cometido. Bien, jóvenes, en términos generales, como les repito, han cumplido. Hay uno o dos, creo que no han entregado su trabajo físico.
Uno es el señor Jefferson Sinuiri, no ha entregado el trabajo en físico. Así que no hay forma de calificarle ni ponerle las correcciones. ¿Ya? Sí, no, Bien. ingeniero, sí entregué, incluso entregué un día antes. Sinuiri, ¿entregaste el físico? Ingeniero, entregué a la delegada. Yo lo tengo acá, el documento firmado por el señor Ángelo Rosales, donde tu nombre no figura con el documento. Yo me fui a entregar a la delegada en su, bueno, En su su casa. momento lo arreglarán con la delegada, pero yo no lo tengo. ¿Listo? Ya, Continuamos. ingeniero, Lo coordinas ahí con la delegada y lo corrigen esto, ¿ya? Porque es necesario que yo lo tenga para poder corregirte si los he entregado. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a empezar con la clase. Es sobre algunos parámetros más de cuenca. Vamos a empezar a estudiar los parámetros de las cuencas. Vamos a ver algunos términos que se utilizan y vamos con miras a desarrollar nuestro próximo trabajo. ¿Ya? Otra cosita, en horas de la tarde les envié el sílabus al WhatsApp, ¿sí? Ya lo tienen ustedes, ¿cierto? sí, sí. ¿Confirmen? Ingeniero, sí. Bien. Antes de terminar la clase, les voy a dar una breve explicación de los cambios que ha habido en ese sílabus para que tengan ustedes conocimiento. Porque en la primera clase también se entregó un sílabus y les vuelvo a repetir, en la primera clase no les di oficialmente porque no tenían las firmas, ni lo había revisado la escuela. Que ya lo tienen en sus manos, inclusive tiene mi sello y firma, me parece. Ya ha sido observado y corregido con las observaciones que nos ha dado la escuela. Antes de terminar la clase, les voy a explicar brevemente los cambios que ha habido. ¿Ya? Bien, vamos a empezar lo que es la clase. Ingeniero, buenas tardes. Una Sí, consulta antes que empiece. Para la siguiente semana, bueno, a partir de esta semana del sábado comienzan las actividades por el aniversario. Quería preguntarle si va a haber clase la siguiente semana. si es que hubiera alguna interferencia, me imagino que sería solo en las dos clases del miércoles, si es que hubiera, cosa que no creo, porque el resto de clases es a partir de las 7 de la noche. En la última reunión que tuvimos con el director de escuela, nos había comentado que las clases se iban a suspender ahora. No sé si tiene conocimiento de eso. Gino, para que las clases se suspendan, se supone que la escuela debe mandar un documento oficial. La suspensión no lo puedo hacer yo de oídas. Me dijo el joven Gino que usted le dijo que lo van a suspender las clases. Así no se hacen las No, no, cosas. no, no. Ingeniero, solamente o sea, le No, preguntaba si sí, yo te entiendo, Gino, yo te entiendo, me estás comentando. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que, llegado el momento, seguramente el director de escuela nos hará llegar un documento oficial donde nos diga, por la semana de la facultad se suspenden las clases. Pero si no llegue ese documento, todo sigue normal, todo sigue igual. Y en caso, digo, se suspenda o haya alguna interferencia, puede ser el día miércoles como ahora, porque ¿qué razón habría de suspender 7 de la noche? ¿O ustedes tienen actividades de la universidad hasta altas horas de la noche? Gino. No, no, ingeniero. En todo caso, si es que se daría eso, reprogramaríamos en esta semana que viene nomás, ¿no? Claro, en caso de que se dé ese reprograma, pero tengan en cuenta, Gino, que ustedes ya van a tener dos reprogramaciones. ¿Y tú sabes por qué? Ah, creo que es por lo de la matrícula, algo así. No, Gino.
es por un día 29, me parece, que es fiesta de San Pedro y San Pablo, y por el 28 de julio. Ah, ya, ya. Sí, sí, Son sí. feriados. Y esos dos feriados los vamos a reprogramar. Ahí ya tienes dos para reprogramar. ¿Ya? Entonces hay que tener Bien, cuidado. Nuestro curso es muy corto para la extensión que realmente debemos saber, el llevar. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, son pocas semanas, pero prácticamente son 8 clases nomás son 8 semanas, digo, 8 por 2, 16 clases de hidrología, en el cual debemos ver una gran cantidad de cosas. Y estar en esta situación de reprogramar, de fiesta en fiesta, bueno, yo entiendo ustedes, a la juventud, ¿no? Pero todo está en que se vuelva oficial esto, Gino, jóvenes. Si se vuelve oficial, pues ni hablar, lo reprogramamos. Pero si no hay nada oficial, continuamos. ¿Ya? bien, entendido. Listo. Entonces, continuando con las clases, vamos a ver ahora lo que es el contenido más o menos de esta parte, que es cuenca hidrográfica, lo que hemos visto la vez anterior, la clase anterior, pero la clase anterior lo hemos visto en unos términos un poco más generales, ahora lo vamos a ver un poco más preciso en lo que son variables y parámetros de la cuenca, ¿no? Vamos a ver los parámetros hidrométricos, los hidrogramas, redes hidrométricas, estaciones, caudales, series históricas y los métodos hidrométricos. Bien, la vez pasada vimos lo que era cuenca hidrográfica. Ahora vamos a ver lo que la cuenca hidrográfica, pero de cómo intervienen las variables y los parámetros dentro de la cuenca, ¿no? Y para empezar tenemos pues acá unas definiciones. Lo que es un sistema hidrológico, lo que vimos también la clase pasada, ¿no? Un sistema hidrológico es un conjunto de procesos que actuando sobre una o más variables de entrada, las transforman en una o más variables de salida. Por ejemplo, conjunto de procesos físicos, uno es la escorrentía, por ejemplo, ¿no? Entra la lluvia, cae en el terreno, escurre y sale por el punto de fluencia. Pero en ese proceso físico, que es la caída de agua, el escurrimiento, ¿qué pasó? Puede ser que el agua haya arrastrado sólidos, que se haya infiltrado, alimentó a las plantas y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese proceso físico que se dio de la caída del agua por efecto de la gravedad se transformó en un proceso químico al disolver las sales dentro del terreno, disolver las sales, mezclarlo con otras sales y eso de repente lo absorbieron las plantas. Ahí se da química y biológica, ¿no? Y esas son las variables de entrada, la precipitación, que generó todo eso. Y la variable de salida es que esa escorrentía a las finales llega al río y sale por el punto de fluencia de la cuenca, generando ya un caudal, ¿no? Un caudal máximo en ese punto, un caudal mínimo y un caudal medio, ¿no? Dependiendo de las etapas o las condiciones en el momento que se hace el estudio. Ahora, lo que es cuenca. Cuenca dice que es un sistema abierto complejo, cuyos elementos biofísicos, sociales y económicos se encuentran en estrecha interrelación. Intercambian flujos e influencias por su frontera. Recibe y da. Recibe lluvia, da agua, da nutrientes, transporta sólidos y todo ese tipo de cosas. Y una cuenca hidrográfica, área de terreno donde la escorrentía, producto de la precipitación, se distribuye en una red natural de drenaje, confluyendo hacia un colector común o curso principal. Cuenca hidrográfica. Hay que ponerle atención a esto. Cuando hablamos de cuenca hidrográfica,
estamos hablando de escorrentía, precipitación y una red natural de drenaje. Ya no estamos hablando de cuenca como en términos generales, ¿no? O como un sistema de cuenca donde se dan otro tipo de procesos, ¿no? Estamos hablando de una cuenca hidrográfica. La frontera de la cuenca, la divisoria de aguas, que ya lo habíamos visto y sabemos cómo se trazan, ¿no? Y el punto emisor o de fluencia, que es el punto de interés para nosotros. Recuerdan que en una figurita que vimos la clase pasada, dijimos que ese punto de interés lo ponemos nosotros de acuerdo al interés que tengamos o al estudio que nos encarguen hacer. Puede ser en punto donde va a ser un canal, un punto donde va a ser una alcantarilla. Entonces, en base a ese punto de efluencia, recién nosotros trazamos nuestra divisoria de agua. A menos que sea, pues, un estudio integral de la cuenca, ¿no? Donde el punto de fluencia es único, ¿no? Bien. Esta figurita ya lo habíamos visto, ¿no? Que la cuenca como un sistema. Y tenemos lo que es un ecosistema de cuenca. Y acá nos dice lo que estábamos comentando, ¿no? Que el ecosistema es el nivel de organización el que se integran indisolublemente, no lo puede separar uno de otro, formando una unidad o un todo. Los elementos vivientes, que es la parte biótica, multiespecíficos por la gran variedad que existe, y los elementos no vivientes, abióticos, agua, minerales, rocas, todo eso, en un espacio. Ese espacio es la cuenca y tiempo determinado, un periodo de tiempo. Antes, estamos hablando de unos cuantos años atrás, a la cuenca solo lo consideraban como un espacio geográfico, ¿no? Que estaba delimitado por la divisoria de aguas y lo único elemento dinámico que existía era el ciclo hidrológico. O sea, era un espacio frío donde lo consideraban fríamente, que se daba el ciclo hidrológico y que lo cuantificabas en base al balance hidrológico. Esa ecuación, ¿recuerdan del balance hidrológico? Lo que sale, lo que cae, lo que entra, lo que se almacena. Ese balance era lo que se utilizaba se utiliza, mejor dicho, para cuantificar en la cuenca, para cuantificarlo en la cuenca. Pero ahora el concepto de cuenca ya es mucho más grande, es un ecosistema donde se desarrolla un montón de procesos, actividades. ¿Ya? Bien. El modelo conceptual de cuenca, esto ya lo habíamos visto también en la clase pasada, hay unas variables de entrada, unas variables de salida, unas leyes físicas sobre la naturaleza del sistema. Sobre esto de las entradas ya lo conocemos, que es la precipitación, la salida, los caudales, ¿no? El sistema cuenca, lo que se desarrolla dentro del mismo sistema, las leyes físicas, lo que cae, la lluvia, la precipitación por gravedad, tenemos la infiltración, ¿no? Tenemos la escorrentía superficial, escorrentía subterránea, entonces tenemos un montón de variables. Todo ese modelo me sirve para conceptualizar la cuenca, ¿no? En la figurita tenemos pues una representación esquemática, ¿no? De este modelo conceptual de cuenca, ¿ya? Si bien es un esquema un tanto simple, pero en realidad su análisis es realmente complejo, ¿verdad? Bien. En el concepto, en el modelo conceptual de cuenca, pues se tiene lo que son las acciones exteriores, lo que son entradas y salidas del sistema. Y pueden ser, pues, como lo indica acá, variables controlables y variables incontrolables. Entre las variables controlables, que son las variables de decisión, ¿no? Y se usan para conseguir un objetivo, ¿no? Tenemos
entre las variables controlables tenemos los caudales, por ejemplo, ¿no? Y en las variables incontrolables tenemos las determinísticas y las estocásticas. Por ejemplo, entre las determinísticas, ¿qué tenemos? Tenemos la humedad, la cobertura vegetal, y las estocásticas tenemos, por ejemplo, los factores hidrológicos, ¿no? Y climáticos. Y estos se tratan estadísticamente. Estas incontrolables, por ejemplo, tenemos las lluvias. En las controlables, por ejemplo, que nos permiten las variables de decisión y se usan para conseguir un objetivo, ¿por qué sería el caudal? Porque en las finales, el caudal que yo derive de la cuenca o permanezca en la cuenca lo decido yo de acuerdo a un barraje, a cualquier otra estructura. Pero uno no puede, por ejemplo, controlar lo que es la humedad, no puede controlar la cobertura vegetal, crece como debe ser, ¿no? La humedad es de acuerdo a la cantidad de agua y el efecto del calor solar, ¿no? Entonces, cada una de estas variables son las que intervienen en este modelo conceptual. Y la fórmula matemática que los relaciona está en la formulita inferior, ¿no? El, el I, que es las entradas, el input, y el O, que representa the out, salida, lo que es el almacenamiento, lo que es el agua subterránea, lo que se infiltra en un determinado tiempo, ¿ya? Esta formulita es lo que, digamos, resumen lo que es el concepto de cuenca. Ahora, para estudiar una cuenca nosotros necesitamos información cartográfica. Y la información cartográfica, estamos hablando, cuando hablamos de información cartográfica, hablamos de las cartas, ¿no? De las cartas nacionales que nos provee el Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Lo que está su simbolito arriba. Y estas cartas pues lo venden en escala determinada, lo que uno requiere. Puede ser en uno en 25.000, uno en 50.000, uno en 100.000. Y la carta es de acuerdo, la carta que nosotros adquiramos estará de acuerdo a la magnitud de nuestro trabajo. Como ustedes ven, como ejemplo aquí, la escala de 1 en 250.000 es cuando son cuencas de gran extensión, dicen, ¿no? Y 1 en 5.000 a 1 en 10.000, grandes ciudades. Por ejemplo, Pucallpa se podría estar entre 1 en 5.000 o 1 en 10.000 para nosotros hacer un estudio hidrológico. Por ejemplo, si quisiéramos o nos encargaran de realizar, por ejemplo, el estudio del drenaje qué sé yo, de- del drenaje de lluvia de la ciudad, que sería también un punto, digamos, un plan de tesis, porque Pucallpa no lo tiene ese proyecto, ¿no? Se podría utilizar este tipo de cartas. Una para ver pendientes, ubicación de calles y todo ese tipo de cosas. Y se necesita, pues, cierto tamaño de las manzanas, de las calles, para poder nosotros visualizar el flujo a donde iría el agua de escorrentía, ¿no? Entonces, y dependiendo también de si la ciudad es plana o accidentada, la equidistancia tiene que ser de 5 metros o 2 metros, ¿no? En el de 2 metros, si es plana, nos permite ver con claridad los desniveles que podría haber, ¿ya? En un embalse que es, digamos, una represa, dice que la escala es 1 en 25.000 si vamos a hacer un estudio preliminar. Y en un levantamiento local de la cortina, pues sería 1 en 250, 1 en 1.000. 1 en 250 ya es para una cortina, o sea, para lo que es el muro de la represa, es ya significativamente grande, ¿no? Pero comparado a lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en arquitectura, los planos, es 1 en 50, y los detalles lo hacemos 1 en 5 o a veces 1 en 10. Entonces, véase la magnitud del detalle que hay en 1 en 50 para la cortina de una presa. Y lo que es el vaso, dice 1 en 5.000 a 1 en 10.000. Háblese del vaso ya todo lo que abarca el espejo de agua, ¿no? En la represa.
Acá en esto se vería pues las zonas inundables, todo ese tipo de cosas a esta escala. Como les digo, se utiliza lo que son las cartas que nos provee el Instituto Geográfico Nacional. Y si nosotros estamos, digamos, utilizando ya programas especializados para desarrollar este trabajo, pues lo tiene también lo que es el ArcGIS y el QGIS. Me parece que este QGIS es un programa gratuito. Creo que sí, son unos programas gratuitos para el tratamiento de proyectos, problemas hidrológicos, ¿no? Y el otro es pues, lo que es de Google, ¿no? De acuerdo al área que tiene la cuenca en kilómetros, tenemos escalas recomendadas acá al costadito en un cuadrito. Tómenlo referencialmente, esto no es muy, digamos, rígido, de acuerdo a nuestras necesidades, nosotros utilizamos. Bien. Y ahorita vamos a entrar ya a lo que son los parámetros hidrométricos de la cuenca. Dentro de los parámetros tenemos los morfofisiográficas, las características morfofisiográficas, y también tenemos, dentro de estos están los que son de superficie y altitud, ¿no? Dentro de los de superficie, por ejemplo, vamos a encontrar lo que es el área, la longitud de la cuenca, el ancho de la cuenca, y dentro de las altitudes, pues la pendiente, la altura mayor, la altura menor, todo ese tipo de cosas. Ahora, dentro de las variables y parámetros, dentro de esto hay unas definiciones que lo están viendo ahí en pantalla. Lo que tienen que tener presente es que las variables son cantidades que cambian, ¿no? Son cantidades que cambian de una tormenta a otra, o sea, de una lluvia a otra cambian las variables. Háblese, por ejemplo, de humedad, háblese de precipitación, ¿no? Y los parámetros no cambian. Entre los parámetros tenemos, por ejemplo, que en realidad no debería ser llamado a parámetro, es el tiempo de concentración de la lluvia. Pero bueno, le llaman parámetro. La idea es que el parámetro no cambie. Y uno de los que no cambiaría sería la longitud del cauce principal, ¿no? Es un parámetro que no debe cambiar. No es que de una lluvia a otra el cauce se hizo más grande. Pero en realidad también, como en una cuenca, todas digamos, las acciones que se dan son dinámicas, vemos que si bien es cierto la longitud del cauce no lo notamos nosotros, pero puede ser que se profundice por socavación. Y en otro punto, en las partes bajas, disminuya de tirante por sedimentación. Entonces, si hablamos de que no cambia de tormenta a tormenta, es entre comillas. Hay que tomarlo muy, muy con pinzas esos aspectos. ¿Ya? Acá lo que tenemos son cómo se clasifican las variables, que son acciones externas, variables de estado. Si lo ven acá, las definiciones, a quienes lo consideramos variables externas y variables de estado. Las externas, por ejemplo, la escorrentía, la evapotranspiración, y las de estado, la humedad del suelo, salinidad, cobertura vegetal. ¿Por qué estado? Porque son cómo se encuentra la cuenca en ese momento, ¿no? Ahora, la cobertura vegetal, ¿por qué es una variable? Si la hierba está ahí, bueno, sí, está ahí, pero en invierno se hace más frondosa y en verano quedan 4. Entonces varía, ¿no? La escorrentía, la evapotranspiración igual, ¿no? También varía y son externas. Las de estado son las que están interiores ahí en la cuenca, no se mueven, ¿no? Y acá hay lo que le estaba indicando, dice que los parámetros permanecen constantes con el tiempo y definen las características fisiográficas de la cuenca. Después tenemos lo que son los parámetros geomorfológicos, que se agrupan en geomorfológicos de superficie y de relieve y parámetros de red hidrográfica. Y esto los vamos a ir viendo poco a poco. Acá tenemos, por ejemplo, los parámetros geomorfológicos de superficie y relieve.
Y los dos primeros que son identificables según el gráfico ya es el área y la línea divisoria de agua. Esto ya lo vimos la clase anterior, pero valdría la pena darle un repaso. En la imagen de la izquierda tenemos cómo está la cuenca en la realidad, a las finales, cómo lo vamos a delimitar. Si lo hemos delimitado de esta forma es porque en el cauce principal, este punto inferior derecho es nuestro punto de interés, ¿no? Es el punto donde vamos a ubicar de repente una estructura, donde vamos a determinar alguna característica de caudal. Bueno, es un punto de interés y desde ese punto parte nuestra divisoria de agua. Y nosotros sabemos que una divisoria de aguas es una línea cerrada, ¿no? Que une los puntos de máxima altura. ¿Ya? Bien. Sabemos que dice que la cuenca, bueno, es el área de la cuenca es la proyección horizontal, dice, de todo el área. Hay que tener cuidado con esto, es la proyección horizontal. Digamos, si yo considerara la proyección inclinada, el área sería mucho mayor, y efectivamente el área es mucho mayor. El área real es mucho mayor a la proyección horizontal. Entonces, hay que tener en cuenta eso, perdón, que es la proyección horizontal, ¿ya? Eso sí hay que tenerlo muy, muy presente. Acá hay un gráfico de cómo se representa el área de una cuenca, la forma de cómo le han calculado las áreas en kilómetros cuadrados, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos calcular el área? El área proyectada de una cuenca lo podemos calcular, como dice acá, al viejo estilo, ¿no? En el plano, ya una vez definida nuestro perímetro, nuestra línea divisoria, dibujamos pues figuras conocidas y les vamos calculando el área. Ahora, para tener una mayor precisión de esta área, pues tendríamos que hacer figuras muy complicadas en los bordes de la cuenca, ¿no? En el límite en la línea de divisoria. Entonces era un trabajo un tanto, no tanto, era un trabajo pesado. Yo les digo, yo he calculado las áreas de la cuenca de esta forma cuando era estudiante, ¿no? Y ustedes van a calcularlo ya con el AutoCAD, que es mucho más rápido, ¿no? Simplemente dibujarla, trazar bien la línea de divisoria como una polilínea y de ahí calcular el área cerrada y listo, ¿no? Ya lo tienen el área y también lo tienen el perfil. Nosotros no, nosotros lo que teníamos que hacer era simplemente calcular el área por figuras conocidas como esta y para calcular la línea divisoria pues con un hilo, ¿no? Lo poníamos el hilito encima, de hecho que tenía que ser un hilo que no se estire y a las finales tenías una longitud del hilo. Ese hilo lo medías y lo tenías que transformar a la escala que estaba el plano. Y te salía pues tu perfil, ¿no? Era un juego de transformación de escala. El que se equivocaba, pues la cuenca salía más grande que su perímetro, o el perímetro salía más grande que la cuenca. Pero bueno, gajes del oficio. Eso ya se lo calcula, como ustedes saben, o utilizando ya programas especializados, como dice abajo, ¿no? Para calcular esto. Nosotros lo vamos a calcular, como les repito, con el AutoCAD. Ahora, de repente muchos de ustedes ya conocen el ArcGIS, el QGIS, nada les impide calcular, pero el trabajo deben entregarlo en AutoCAD. ¿Ya? Bien. Luego tenemos el perímetro de la cuenca, que ya conversamos sobre eso, ¿no? Y hay que cuidar que cumpla con estas condiciones. Debe seguir las altas cumbres, como se indicó la clase pasada, debe cortar ortogonalmente a las curvas de nivel, no debe cortar ninguno de los cauces de la red de drenaje. Estas son tres observaciones principales que deben cumplir.
Luego tenemos lo que es el coeficiente o índice de compacidad. Este índice de compacidad lo introdujo este señor Gravelius, no recuerdo el año, 1940 y tantos, lo introdujo, ¿no? Y lo que hace es medir el grado de circularidad de la cuenca, dice, ¿no? Donde pues básicamente lo que hace es dividir el perímetro de la cuenca entre el área de la cuenca, ¿no? Pero con el perímetro equivalente de una circunferencia, ¿no? Que tiene la misma área que la cuenca. Este índice es muy utilizado porque nos permite ver el tiempo de concentración o de equilibrio del área receptora. Con decirte, ¿no? Si el Kc con el valor que tiene nos diera una cuenca alargada, su tiempo de concentración sería mayor a la que nos diera una cuenca redonda, ¿no? En la siguiente imagen lo vamos a ver un poco más claro. Este coeficiente o índice de compacidad, bueno, es, como dice ahí, siempre es mayor que 1, pero estos valores que ven acá, dice casi redonda a oval, ¿no? Casi oblonga o oval oblonga, casi oblonga, rectangular oblonga, casi rectangular alargada, ¿no? Este 1 a 1,25 estamos viendo que es la primera de la derecha. Cuando hablamos del tiempo de concentración, a ver, por definición, ¿qué es tiempo de concentración? El tiempo de concentración es el tiempo que utiliza una gota de agua, ¿no? Ubicada en la parte más lejana de la cuenca. Si lo ven dónde está el cursor, a ver, tal vez pueda utilizar yo esto. Ahí está. ¿Se nota el cursor? Ingeniero. Bien. Entonces, lo que dice es el tiempo de concentración es el tiempo que demora una gota de agua en la parte más lejana en recorrer hasta llegar al punto de fluencia de la cuenca. Si ustedes lo ven, una cuenca con un coeficiente de 1,6 tendría este tiempo, ¿no? Pero una cuenca redonda tendría este tiempo. Y aparentemente, este de acá tiene menor tiempo que este, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, digamos, esta tiene una pendiente uniforme y esta tiene también una pendiente uniforme, ¿no? Entonces, para calcular ese tiempo, tendrían que estar, digamos, analizar muy bien lo que son pendientes, longitudes, pero así fríamente, con el área y el perímetro, el valor de K sub C nos daría una idea del periodo de concentración, del tiempo de concentración. ¿Ya? Bien. De ahí tenemos otro parámetro que es la longitud del máximo recorrido. Y lo que nos dice es la longitud de la línea media sobre el cauce principal entre el punto de efluencia, que nosotros ya lo conocemos, es el punto de donde nuestro punto de interés, como les digo, y un punto sobre la divisoria de aguas que sea de máxima distancia. Bueno, acá le están considerando en este le están considerando este, ¿no? El que se ve en la pantalla. La longitud de máximo recorrido. Se mide en metros o en kilómetros. Bien. Luego tenemos el factor de forma. El factor de forma es, bueno, lo introdujo este señor Horton, ¿no? Y como indica, pues es una relación entre el ancho promedio de la cuenca y su longitud. El ancho promedio no es ni el ancho máximo ni el ancho mínimo, es un ancho promedio. Por lo general, para calcular esto, nosotros tomamos 3 medidas, ¿no? A los extremos, en medio,
y lo promediamos entre 3 y nos da el ancho promedio, ¿no? Pero también tiene sus formas de cálculo, ¿ya? Ese ancho promedio lo dividimos, el ancho promedio de la cuenca, dividido entre la longitud de máximo recorrido, que es el parámetro que hemos visto anteriormente, ¿no? Y nos da también una aproximación a lo que es digamos, la forma de las máximas avenidas que se podría dar en la cuenca, ¿ya? Tenemos acá un cuadrito de los factores de forma, que son cuadros muy, digamos, que debemos tomarlo con mucha cautela, analizando bien lo que nos está reportando. No vaya a ser que yo tenga digamos, una cuenca muy ensanchada y me esté dando un factor de forma de 0.20, 0.15. Entonces algo debe estar sucediendo, algo malo hay por ahí. No hay que tener cuidado. En los factores de forma, por ejemplo, lo interesante es sobre esto de producción sostenida de caudales. Cuando hablamos producción sostenida significa que cuando se da una lluvia, se genera una tormenta, llega un momento que el caudal es máximo, digamos 10 litros por segundo. Y cuando hablamos de producción sostenida de caudales, indica que esa producción, ese caudal de 10 metros cúbicos por segundo, digamos, se mantiene constante por un determinado tiempo, ¿no? Y en cuencas anchas, ese tiempo es mucho mayor que en una estrecha. Es decir, este caudal máximo en una cuenca estrecha tiene una duración más corta que en una cuenca ancha. Y es para eso, y eso es lo que nos influye, mejor dicho, nos indica el factor de forma. ¿Ya? Bien. El rectángulo equivalente es una representación de la cuenca que, digamos que es toda heterogénea con unas formas medias raras. Lo transformamos a una figura homogénea como un rectángulo, ¿no? Pero este rectángulo, tiene la misma área y el mismo perímetro que la cuenca en estudio. Es decir, si yo sumo o calculo mi perímetro de mi cuenca real, es el mismo perímetro que del rectángulo. Y el área es la misma área que de mi rectángulo. Por eso se llama rectángulo equivalente. Y cada una de estas rayitas que ven ustedes acá, estas franjitas, es cada una de las altitudes que tiene mi cuenca. Si yo tengo 20 curvas a nivel, acá tendré 20 pedacitos de rectángulo, ¿no? 20. Ahora, el L es la longitud mayor o la longitud del cauce principal y el L es el ancho promedio de la cuenca, ¿ya? Es una transformación que se hace de la cuenca real a un equivalente geométrico que es este rectángulo, ¿ya? Y para generar ese equivalente, mejor dicho, ese rectángulo equivalente, tenemos estas fórmulas, ¿ya? Cuya, digamos, definición están al costado. El caso C es el coeficiente de Gravelius, área proyectada de la cuenca, lado mayor, lado menor, y la forma de cómo se va calculando. ¿Ya? El rectángulo equivalente también nos da mejor dicho, es una imagen de la cuenca real, en el sentido que si la cuenca es alargada, el rectángulo también es alargado. Si la cuenca es un tanto circular,
ya no sería casi un rectángulo, sino se aproximaría a un cuadrado, ¿no? Entonces, también nos da una idea muy precisa de lo que es la cuenca. Otro parámetro es la pendiente de la cuenca, ¿no? Este es importante para el tiempo de equilibrio o concentración. Como les decía yo hace un momento, que a mayor pendiente del río, el tiempo de concentración sería menor. Si ustedes ya han visto por intuición, saben que un canal, si tiene una gran inclinación, pues rápidamente descargará el agua, ¿no? A otro que lo tiene un poco más horizontal, ¿ya? Entonces la pendiente de la cuenca influye mucho en lo que es el equilibrio de la cuenca, o lo que es el tiempo de concentración, ¿ya? Lo que hay que tener también en claro sobre la pendiente es que a una mayor pendiente se genera, como dice acá, hay mayores problemas de erosión y transporte de sedimento, ¿no? En realidad, cuando la pendiente es mayor, que es en los nacimientos, digamos, del río, la erosión es mucho mayor que en la parte baja de la cuenca, ¿no? Por ejemplo, selva baja, donde ya la pendiente de la cuenca es casi mínima y ya se da menores problemas de erosión, ¿ya? Bien. La pendiente de la cuenca se calcula con las fórmulas que tienen a la vista. La formulita de arriba es la que se calcula con el rectángulo equivalente. Si lo vemos, sería la cota inferior, la cota superior entre L, ¿no? Eso nos daría más o menos una pendiente media de la cuenca. Pero en realidad es una pendiente no muy significativa, en el sentido de que una cuenca no es, digamos, la pendiente que tiene no es una línea recta desde el punto final al punto inicial, no es una recta. En una cuenca hay quiebres, hay zonas planas, hay zonas de mayor pendiente, de menor pendiente. Y esta fórmula de acá no es muy, digamos, significativa para calcular la pendiente. Una más aproximada, como dice acá la imagen, es la de abajo, ¿no? Donde ya se divide, pues, se calcula como promedio, mejor dicho, la, la pendiente, ¿no? Y lo hacemos de acuerdo a las curvas a nivel. Si bien es cierto, esta fórmula es un poco más coherente que la anterior. Esta es una representación de la pendiente. Tengo el inicio, la cota 0, ¿no? La 0 que lo estamos considerando 795, y la cota final que es la 825. Y tengo el kilometraje, ¿no? Las progresivas de cómo avanza. Lo que les comentaba es de que una cuenca puede tener este tramo identificable acá, que tiene una pendiente pronunciada, una parte un poco más plana, más llana, luego recupera la pendiente, se vuelve un poco más inclinada, y otra que es realmente con mayor pendiente que el resto. Entonces, calcular la pendiente media de la cuenca como un punto inferior y un punto superior cometeríamos un error. La idea es calcularla de acuerdo a la influencia que tiene cada tramo en el cálculo de la pendiente, ¿no? de la cuenca. Como calcular la pendiente es un poco complicado, hay muchos, digamos, criterios para eso. Acá he considerado algunos cuantos para que ustedes tengan conocimiento.
y en el desarrollo de su trabajo utilicen la que mejor crean conveniente. Este es el criterio de Albord, ¿no? Donde lo hace el desnivel entre líneas medias, o sea, entre curva y curva, y lo va sumando, ¿no? No es entre curvas de nivel, sino entre curva y curva una línea media. Y esas los va calculando las pendientes de acuerdo a las áreas, ¿no? De ahí tenemos el criterio de Horton, ¿no? Donde el cálculo ya lo hace en base a un cuadriculado, a un reticulado, como indica acá. Pero lo divide la forma de cálculo en cuencas menores de 250 kilómetros a cuencas mayores de 250, ¿no? Eh, por ejemplo, acá en el de 250, Horton dice que por lo menos debe haber 4 cuadriculados por lado, ¿no? O sea, 4 por 4, 16 cuadrículas. Y en el otro, pues no te indica, ¿no? Que debe ser mayor. Según Horton, pues, y si le hemos visto la anterior, acá tiene los procesos, el procedimiento que utiliza para el cálculo de, de esa, para cálculo de la pendiente, ¿no? La forma de cómo lo calcula, tenemos las fórmulas de cálculo y donde nos explica que, acá está lo que nos explica qué es lo que contiene la forma. Y esto es un gráfico de cómo lo está calculando, ¿no? Lo que les indicaba, la cuadrícula, si la cuenca es de menos de 250 kilómetros, acá debería haber 4, pero esta debe ser una cuenca mayor porque tiene mucho más cuadrícula, ¿no? Y en el otro también, en el otro sentido. Y el cálculo ya lo va haciendo de acuerdo a lo que se calculan con las fórmulas indicadas. Si ustedes tienen, digamos, la precaución de haberlo notado, el ejemplo es muy simple, en el sentido de que a la cuenca prácticamente es una ladera, ¿no? Donde lo agarra ladera para aquí, ladera para acá y un río en el centro, es una U. Y tenemos las curvas, ¿no? Que van bajando, digamos, homogéneamente. Pero nosotros sabemos que esto es solo en el dibujito, porque en la realidad, pues esto viene haciendo unos lazos y todo ese tipo de cosas, y esto se vuelve un poco más complicadito. ¿Ya? Bien. De ahí tenemos en el criterio de Horton, de la forma de cómo lo debemos calcular. Este es un cuadro de la forma de cómo lo podemos calcular la pendiente de la cuenca. De ahí tenemos el criterio de Nash, que también sigue aproximadamente los mismos pasos que Horton, ¿no? Y también lo calcula en base a las distancias que hay entre curvas a nivel. Y también tiene su forma de cálculo, hay un cuadro ahí de cómo se calcula, ¿no? Ahora, otro parámetro es el índice dependiente de la cuenca, con la fórmula indicada, ¿no? Índice dependiente, el número de curvas a nivel, para eso tenemos que calcular el número de curvas, o contar el número de curvas, y la fracción de superficie total de la cuenca comprendida entre dos cotas, ¿no? En la A menos 1, que son dos cotas consecutivas, el área que queda arriba, ¿no? Y frente al área total. Esto es una forma un tanto complicada, pero es un parámetro de la cuenca. Y lo que son ya en los parámetros de relleno, de relieve, tenemos lo que son las curvas características de una cuenca. Y dentro de las curvas características tenemos la primera, que es el histograma de frecuencias de altitudes. Como le indiqué al grupo anterior, esto ya ustedes ya lo conocen, ¿no? Lo que es un histograma, ¿no? Este histograma, pues por sus estudios de estadística ya lo deben conocer, ¿no? Las alturas que existen en la cuenca por pendiente, por las curvas a nivel, lo vamos ubicando
en diferentes casilleros, en diferentes intervalos que previamente establecidos. Por ejemplo, este de acá hasta cada 20 metros, me parece, ¿no? Y en nuestra cuenca ya vamos contando, ¿no? El número de, de espacios que hay entre cota y cota y los vamos encasillando en cada uno de esos. Y esos datos lo graficamos y nos da nuestro histograma de frecuencias. Ahora, este histograma de frecuencias se complementa con el siguiente parámetro, ¿no? Que es la curva ipsométrica. En la curva ipsométrica nos indica el porcentaje de área que existe encima de una cota determinada o el porcentaje de área que existe debajo de esta curva o encima de la curva. Pero esa curva es una cota específica en un punto. Entonces, nos indica qué porcentaje de área hay sobre esa cota y qué porcentaje de área hay bajo esa cota, ¿no? La fórmula de cálculo de la isométrica lo tienen abajo en un cuadrito, ¿no? Ahora, si yo, digamos, junto el histograma y junto la curva isométrica, más o menos obtengo algo como esto, ¿no? Y mi pregunta en este momento sería, viendo el cuadrito, ¿no? ¿Qué porcentaje de área, qué porcentaje de área está bajo la cota 1010? ¿Alguien me puede decir? Gino, Gino, Julissa, ¿quién se encuentra? Ingeniero, según lo que yo puedo observar, puedo decir que hay un 32 o 33%. Sobre la cota 1010. Sí, sí, ingeniero. ¿Cuánto me dices? 32 o 33%. Encima de esa cota. Ajá. Efectivamente, efectivamente. Eso es lo que nos da. Acá está, mira. Harden, Este es ingeniero. el porcentaje de área. ¿No? ¿No? Acá tengo mi porcentaje. ¿Ya? Y acá abajo tengo el área en kilómetros. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, ingeniero. Alexander, Dime, ingeniero. ¿alguna pregunta? Ningún ingeniero. Todo claro. Franklin Rojas, Sí, ingeniero. dime, ¿alguna pregunta? Sí, tengo una cierta duda con respecto a la pendiente. A ver, dime. Creo que por su diapositiva número 29, así fue, donde Ahí, hubo un gráfico que mostraba el perfil del cauce. Ese, ¿ya? ese, el cauce, el nivel que le toma, ¿es algún tipo de promedio o es en las máximas o en las mínimas avenidas? No, 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 no. Esta es simplemente una gráfica que le he puesto para que vean la pendiente, cómo es la media y la ponderada. Pero nosotros no estamos hablando, lo que hemos hablado no es el perfil del cauce, ni la pendiente del Sí, cauce. sí. Estamos hablando de la pendiente de la cuenca. Ya. A ver, si nosotros hablamos del perfil del cauce, estamos hablando de una línea que es el río, ¿verdad?
Sí, Pero cuando hablamos de una cuenca, la pendiente de la cuenca depende de cómo lo tomes. Si la pendiente de la cuenca lo tomas en el eje del río, porque también el río forma parte de la cuenca, sería el perfil del cauce, ¿cierto? Pero si yo le tomo, lo quiero calcular la pendiente de la cuenca, en una línea perpendicular al cauce, ¿de qué forma va a ser mi cuenca? ¿De qué forma va a ser mi perfil? ¿Te acuerdas? Ingeniero, no, ahí no se tendría una pendiente media, si va a ser perpendicular al cauce. A ver, primero, para que me entiendan, nosotros estamos hablando de la cuenca, no del perfil, del cauce, de la pendiente del cauce. El cauce lo vamos a ver más adelantito. A ver, cuando hablamos de lo que yo quiero que entiendas es el concepto de lo que es pendiente media y pendiente media ponderada, que es lo que hemos estado viendo atrás, sí, sí, ¿no? eso se queda claro, solo que había una cierta duda en el perfil del cauce. Pero si lo vamos a ver más adelante, normal, ingeniero, puede continuar. No, a ver, no debe quedar las dudas. Ya, bueno, respecto a este gráfico, si lo vemos el perfil del cauce, para empezar, el terreno el perfil del cauce es la línea azul, ¿verdad? La línea azul. Si nosotros consideráramos la pendiente media de este cauce, sería por fórmula cota superior menos cota inferior, dividido entre la longitud, ¿cierto? Esa es la fórmula. Pero al hacerlo de esa forma de cálculo, calcularlo de esa forma, la pendiente media, estaríamos indicando que la pendiente de este cauce es una línea recta. Y si ustedes lo ven, la línea media, la recta, no se ajusta en nada a la realidad. Imagínense las diferencias que existen pendiente. La que se aproxima a la pendiente media es solo este primer tramo, que es más o menos hasta los 800 metros. Pero de los 800 metros hasta los 1800 es un poco más plana. Ahora, de los 1800 que estamos acá, hasta más o menos los 4100, nuevamente se inclina, pero no tanto. Pero desde acá, desde las 4100 hasta los 5000, la pendiente es realmente pronunciada. Entonces, para que la pendiente calculada sea aproximadamente un reflejo de lo que existe en la realidad, lo que hago es calcularle una pendiente media ponderada. ¿Cómo se calcula esta media ponderada? Hay un montón de fórmulas, ¿no? Multiplico la longitud del tramo por su pendiente de cada uno de ellos, lo sumo y lo divido entre la longitud total. Eso sería una forma ponderada, ¿no? Entonces, la pendiente media no es tan significativa, mejor dicho, no representa eh, muy realmente lo que en realidad es la pendiente real del río. Una más aproximada sería la pendiente ponderada, pero existe una variación fuerte, por ejemplo, acá, miren, en la parte final, que no se ajusta. Hay otras fórmulas de cálculo, que lo vamos a ver ya cuando veamos lo que es la pendiente del cauce máximo, del cauce principal, donde ya considera cada tramo. Este tramo con su pendiente, este tramo con su pendiente, este tramo con su pendiente, este tramo con su pendiente. Y lo va calculando tramo por tramo. Esto es dividir en tramos homogéneos. O de otra forma, lo agarramos y lo dividimos todos en pedacitos iguales de, qué sé yo, 100 metros, todito. Y lo calculamos cada tramito con su pendiente. Porque cada tramito va a tener cota inicial, cota final, cota inicial, cota final. A las finales lo sumo y lo promedio. Ya, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Está claro lo que han consultado? ¿Quedó claro? Sí, 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 por mi parte sí. Bien, Franklin. Más adelante lo vamos a ver. Entonces ya estamos
Ya estamos por aquí. La pendiente de la cuenca, hay un índice de pendiente que se calcula por fórmula y lo que es el histograma de frecuencias. Y acá esto ya lo hemos visto y tenemos esto, ¿no? Esta curva isométrica nos da más o menos la edad de los ríos, ¿no? Nos da lo que son las altitudes, no, y nos da su porcentaje de área que hay encima o bajo alguna curva, alguna cota. De los parámetros anteriores dice que se definen los siguientes: altura media y altura más frecuente. Cuando hablamos de altura más frecuente es de la altura que se repite más, ¿no? En nuestro cuadrito, ¿no? Estos ya son términos que se los calcula matemáticamente. Este es un cuadrito donde está la forma de cómo lo calculamos, los dos parámetros anteriores, ¿no? El área bajo la curva, el área sobre la curva y lo que es el rectángulo equivalente, ¿no? ¿Por qué pongo yo los cuadritos? Porque en el cuadro más o menos me da la forma, me da una idea de la forma de cómo lo puedo calcular ya en el Excel, por ejemplo, ¿no? Tengo el kilometraje, tengo el porcentaje, el área acumulada, y esto es más fácil de definir en Excel para poder hacer un proceso de cálculo, ¿no? De los parámetros que nos piden. Y acá tenemos lo que habíamos llegado a conversar, la pendiente del curso principal. La diferencia entre la pendiente de la cuenca y la pendiente del curso principal está en que, por ejemplo, al curso principal lo calculan como si fuera un canal, con fórmula de Mann y todo ese tipo de cosas, utilizando eso como si fuera un canal, ¿no? De sección constante. Pero tengan en cuenta que un río no es una sección constante, tiene anchos, tiene angosturas, estrechos. Entonces, esta fórmula también es aproximada. Acá tenemos un perfil del cauce, la elevación que hay entre una cota inferior y una cota superior, y la fórmula de cálculo está acá al costadito, ¿no? Y lo va calculando pendiente del tramo, dice, considerando o bien el total, que sería una pendiente media, o lo puede dividir en, en tramos. Otras expresiones está acá, lo que les estaba indicando, ¿no? La pendiente lo puedes dividir, dice, en tramos de similar pendiente, o sea, que más o menos se aproximen a la pendiente promedio, digamos, ¿no? Lo puedes dividir en 15 tramos, digamos 10 tramos, pero que sean de una longitud que la pendiente sea algo aproximada a las otras, ¿no? O lo puedes dividir en n tramos iguales ya sin importar la pendiente. La más aproximada es esta de acá, ¿no? Si bien es cierto, es un poco más complicada, pero te da la pendiente del curso principal, te da mucho más real a lo que existe en campo. Ahora, parámetros relativos a la red de drenaje. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien. Vamos a ver lo que es la red Pero, de drenaje. ¿Sí? disculpe, en el caso del cálculo de la pendiente, como son sumatorias, entonces se lo basa en Excel. Eso ya dependería de ustedes cómo quieran hacerlo. No, pero por decir, se nos viene un trabajo, por decir, ¿no? Se nos da, deberíamos Sí, presentar sí, depende en de Excel ustedes cómo quieren verlo. A ver qué hora es. Estamos hablando de las... ¿Hasta qué hora tenemos clase? 5:20. Ya. Vamos a quedarnos, a ver en qué tema está este. Nos quedamos en parámetros de drenaje, ¿no? Lo vamos a dejar ahí hasta la próxima clase.
Parámetros de drenaje en el B. De drenaje en el B. 3.12. Y vamos a ver lo que es ahorita el trabajo. ¿Ya? A ver. Bien, esto de acá es el trabajo formativo número 1. Tomen en cuenta ya esto, lo que se les está indicando. ¿Ya? En el sílabo ustedes van a ver que hay dos trabajos formativos. Uno es determinar caudales en un punto específico, y el otro es, creo que sobre sobre drenaje, ¿no? Pues el primer trabajo es este, pero en realidad este trabajo se hace por partes. No es un trabajo que lo hacemos de primera intención y termina. Esto se hace por partes. Primero, digamos, calculamos en la primera parte los parámetros de la cuenca, y en la segunda parte ya le damos el tratamiento a los parámetros, a los datos de precipitación, para calcular un caudal que nos va a servir para el diseño de alguna alcantarilla o un puente, ¿no? Entonces es un trabajo que se desarrolla en dos partes. Y en el primer trabajo que tienen que desarrollar ustedes es ubicar una cuenca de 20 kilómetros cuadrados. Como les repito, esta cuenca lo pueden sacar de la hoja de lana, de trabajos anteriores de sus compañeros, de donde sea, del ArcGIS, con el ArcGIS, con lo que ustedes crean conveniente. La única condición es que eso tiene que estar en AutoCAD. Ustedes lo tienen que trasladar al AutoCAD. La cuenca, los ríos y las curvas a nivel deben estar en AutoCAD, porque ese trabajo lo van a hacer manual. La idea es que ustedes palpen y vean cómo se hace, ¿no? Y eso lo van a hacer de esa forma. La cuenca lo trasladan al AutoCAD, y en base al AutoCAD calculan su perímetro, calculan su área y todos sus parámetros. Y el AutoCAD es mucho más sencillo que estar dibujando, digamos, a mano. Entonces, una vez que tienen que presentar, lo imprimen en A3 a una escala adecuada que se vea, y eso es lo que se presenta. Presentan el digital en AutoCAD y presentan el físico como un membretito, como debe ser un trabajo, como debe presentarse realmente un trabajo. ¿Ya? En esto de acá, del trabajo de la cuenca, dice, se pide determinar los parámetros geomorfológicos de superficie y relieve. Además, tiempo de concentración, curva isométrica, curva de frecuencias de altitudes, pendientes del curso principal y el número de orden de la cuenca. Utilizar técnicas adecuadas para tal fin. Lo que les estoy diciendo es, ustedes pueden utilizar cualquier método, pero tengan en cuenta que todo lo que estamos estudiando acá es topografía. Todo es topografía. Cota superior, cota inferior, longitud del cauce, longitud de esto, pendiente de esto. Es topografía. Si ustedes no tienen conocimiento claro de la topografía, va a serles un poquito dificultoso. Pero si conocen topografía, es simplemente, según los cuadritos que les he dado, ubicar la cota inferior, cota superior, y por las fórmulas de topografía van calculando las áreas parciales o las pendientes parciales. Si se dan cuenta, todo es topografía, no hay nada del otro mundo. No hay nada raro acá, nada que haya venido de Harry Potter, nada, nada, nada de eso. Todo es simple, ¿ya? Y como les repito, dice, la entrega del trabajo es en físico y archivo digital en AutoCAD. El nombre en digital, o sea, cuando entreguen su archivo digital, donde creo que dice HD, guión bajo, creo que es el grupo B, guión bajo, y tienen que poner el nombre del archivo. El nombre es Cuenca. Así como en el archivo
el nombre del trabajo anterior, les dije ley, acá es cuenca. No me van a poner parámetros de la cuenca y un montón de cosas. El que lo pone esta vez así, simple y llanamente, no lo califico. ¿Ya? La fecha de entrega es el 15 de junio a las 5:20 p.m. como máximo. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta? Tengan cuidado, Ingeniero, ¿sí? el digital lo van a subir a la plataforma esta vez, ¿no? Claro, ahí ya tienen que subirlo a la plataforma ya. Ya no van a, ya no. Este archivo digital ya no vamos a utilizar ya mi correo, a menos que haya de repente alguna cosa que se presente, ¿no? Pero ya va a ir a la plataforma ya, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Cuando nos referimos a la entrega en físico, también tiene que estar en la parte del cálculo. Exactamente, de eso se trata. Y Tú cuando entregas, subimos, a ver, permíteme explicarte. Cuando tú entregas el archivo digital es el reflejo de tu archivo físico, ¿cierto? ¿Sí? sí, sí, así es, Entonces, sí. yo califico revisando tu archivo físico, porque ese ya no varía. Yo veo el archivo físico, pero la llave para corregirte, para decir, oye, a este joven debes revisarle su trabajo, porque el archivo digital lo entregaste a tiempo. El que entregó hasta el día 15 a las 5:20, como queda registrado en el sistema, a este joven que lo entregó el digital, a esa hora le reviso el físico y le pongo la nota en el físico. No vaya a ser lo que suceda como ha sucedido en otro grupo, que el joven ingresó, entregó un correo en blanco antes de la hora y 10 minutos después de la hora entregó otro correo adjuntando el archivo digital. Ese señor no tiene nota. Según él, entregó 10 minutos antes de la hora, pero sin archivo digital. Y en la segunda vez que entrega, ya subió el archivo digital. Ese señor no tiene nota. La llave para yo corregirle el físico es que ustedes entreguen el digital a la hora. ¿Se entendió? Ingeniero, Sí. disculpe. Yo le había entregado primero había enviado un correo en blanco. ¿Tú eres el que has hecho eso? Sí, pero le envié durante su hora que estaba establecido. Entonces tú no eres, que estoy hablando de alguien que entregó así, pero no. O sea, me está diciendo que entregó minutos antes, después de la hora que estableció, volvió a enviar, ¿verdad? Claro. Eso no soy. O sea, la hora era, me A las parece, 9. 7 de la noche, algo así. A las Y 9 de lo la noche. entregó 7 minutos, 7 o 2 minutos, no, 7:10 creo lo entregó. Pero en el que entregó antes, solo estaba su nombre, pero no había el archivo. ¿Ya? Y el que entregó después de la hora, ya estaba el archivo. El señor ese no tiene nota. Correcto. Entonces no ¿Ya? soy yo. Bien. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, se quedó en que iba a confirmar la cantidad, sí. Bueno, este trabajo ya va a ser, grupal, ¿no? Claro, acá lo dice, grupal. Quedamos en que iban a ser 3 como máximo, pero ninguno de ustedes ha enviado hasta la fecha sus grupos. Supongo que lo van a hacer individual. Ya tenemos los grupos, ingeniero, solo que no enviamos al No han enviado. Bueno, depende de ustedes, jóvenes, que lo envíen o no. Yo no voy a estar pidiéndoles a cada rato. Eso Sí, ya es también. responsabilidad de ustedes. Sí, Yo disculpe, también. yo hasta la fecha supongo que lo van a hacer cada uno el trabajo, y eso es muy bueno, ¿no?
porque como no han enviado sus grupos, supongo que lo van a hacer ustedes individualmente. Ahora Te me dicen enviamos ahora. hacer el grupo. Háganlo, manden al correo del curso, manden pues quiénes son los del grupo, o sea, la conformación de sus grupos, manden. Coordinen con su delegada, que haga una listita y les ponga quiénes son grupo con grupo, para que salga todo junto, ¿ya? No lo manden independiente, que la delegada lo forme y envíe un archivito ahí. Que lo mande a través del WhatsApp, no me lo envíen así independiente, ¿ya? Bien, jóvenes, ¿se entendió esto? Quiero explicarles sobre el sílabus, los cambios que ha habido en el sílabus. ¿Ya se entendió esto? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Del trabajo? Ingeniero, en el caso bueno, del ploteo o de impresión, en bond nomás, ¿no? O algún otro material en específico. No, en BOM. Si ustedes lo ven, dice formato de papel A3. A3. O dice algo, papel mantequilla, Canson 90 gramos. No dice nada de eso. Papel A3 dice. Solamente es Ustedes deben leer y razonar e interpretar lo que les estoy pidiendo e indicando, ¿no? Acá dice papel, no dice papel bond, no dice papel mantequilla, no dice papel Canson, no dice papel especial, solo dice papel A3. ¿Ya? Bien, me gustaría compartir sobre ese archivo sobre los cambios que ha habido en el sílabo para que tengan ustedes conocimiento y por qué razón se han hecho. ¿Ya? Ingeniero, antes que pase de tema, solo quisiera que me aclare, nosotros enviamos el archivo, AutoCAD, el plano ya todo hecho, ¿verdad? Pero en físico Claro, va a estar todo lo que hemos realizado, ¿verdad? exactamente.